Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, barreras físicas y actitudinales. Las personas con discapacidad cotidianamente se enfrentan a múltiples barreras presentes en nuestro entorno. Les invitamos a reflexionar sobre algunas de ellas y a conocer alternativas más adecuadas para aportar a la construcción de una sociedad incluyente. Nuestras ciudades han sido construidas sin pensar en la necesidad de movilidad y desplazamiento de la gran diversidad de seres humanos. Rampas, señalética, veredas, cruces de calle deben ser construidos de acuerdo a la normativa y a la real necesidad de las personas con discapacidad. Si la persona con discapacidad lo requiere, ofrezcámosle nuestra ayuda, pero siempre preguntándole a ella de qué manera podemos apoyarla. Ella es quien mejor conoce la forma de movilizarla. Las barreras físicas presentes en nuestra sociedad dificultan el desplazamiento de las personas con discapacidad. Sin embargo, las barreras actitudinales son aquellas que impiden su verdadera inclusión. Es importante recordar la necesidad de espacios accesibles que permitan el esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad. Todos los parques deberían contar con rampas, baños accesibles y señaléticas. Todo espacio público o privado, para poder brindar un servicio de calidad, necesariamente debe incorporar baterías sanitarias adecuadas acorde a la normativa vigente, que facilite y permita su uso por parte de personas con discapacidad. Los obstáculos están presentes en todas partes. Los cruces peatonales construidos en base a gradas impiden el libre tránsito de varias personas, en especial de las personas con discapacidad. La persona no tiene otra opción más que arriesgar la vida cruzando debajo del puente o caminar distancias más largas para encontrar un cruce, con la dificultad que esto implica. La construcción de puentes peatonales debe estar enmarcada en el diseño universal y la normativa vigente, los que establecen los parámetros técnicos para la implementación de espacios públicos accesibles. Estos espacios facilitan el desplazamiento de todas las personas, con y sin discapacidad. La mayoría de las ventanillas de servicios públicos están ubicadas a una altura que no permite la atención ni el contacto con personas de baja estatura. Existen opciones que se pueden implementar para mejorar los servicios de atención a las personas de baja estatura o que utilizan silla de ruedas. El diseño de las unidades de transporte público dificulta el acceso y uso para las personas con discapacidad física y visual. Es importante considerar propuestas alternativas de transporte público inclusivo de acuerdo a la normativa, enfocadas a la accesibilidad de las personas con discapacidad. En algunas ciudades y en espacios específicos hemos encontrado franjas en itinerarios con diferentes texturas que se han convertido en adornos, sin tomar en cuenta que son bandas o pavimentos táctiles que sirven para las personas con discapacidad visual y que quizás por falta de orientación en la reestructuración del espacio urbano se los ha ubicado de manera equivocada, guiando a las personas con discapacidad visual directamente a obstáculos que impiden su tránsito. Las bandas o pavimentos táctiles deben tener un direccionamiento técnico que permita a la persona con discapacidad visual orientarse, desplazarse, identificar esquinas y prevenir los cruces peatonales. Las personas con discapacidad visual en las veredas encuentran diferentes obstáculos, como recolectores de basura, hidrantes, montículos de cemento que impiden una adecuada circulación. Y para hacerlo, las personas deben arriesgar su vida o interrumpir su camino en búsqueda de otra opción. Las veredas deben ser amplias y libres de obstáculos para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad. La atención preferencial a las personas con discapacidad es un mecanismo que permite compensar sus oportunidades de participación debido a las múltiples dificultades que ellas encuentran en su entorno. Todo servicio de atención al público debería contar con un intérprete de lengua de señas. En el caso de una emergencia, una persona sorda no puede contactarse directamente para recibir auxilio inmediato, pues la atención está centrada vía telefónica. A pesar de que hoy en día se cuenta con una aplicación 911, la persona sorda debe contar con un teléfono de alta tecnología, lo que de todas maneras dificulta su acceso. Los servicios de auxilio inmediato deben incorporar opciones vía mensaje de texto gratuito para las personas sordas. Pensar en salir de la ciudad vía aérea para una persona sorda o ciega resulta ser una actividad más complicada, pues no todos los aeropuertos cuentan con señales escritas o en braille y la mayoría de la comunicación con los pasajeros es oral. Las personas con discapacidad auditiva no pueden recibir la información que se emite vía altavoz.
Todo aeropuerto y aerolínea debería contar con un intérprete de lengua de señas y la señalética adecuada. Todo servicio público debe considerar el contacto y la atención con las personas con discapacidad intelectual, para lo cual deben tomarse su tiempo para comprender el requerimiento de la persona y buscar las alternativas para que el mensaje compartido sea el adecuado. Muchos niños y jóvenes con discapacidad intelectual que estudian en instituciones de educación regular son excluidos dentro de las aulas. Realizan actividades diferentes, aislados del resto de estudiantes. La inclusión educativa es uno de los principales retos para nuestro país. Los estacionamientos también presentan dificultades para el uso de las personas con discapacidad, desde la señalética y los términos discriminatorios utilizados. Las correctas medidas que cumplen con la normativa para su uso por parte de una persona con silla de ruedas es de 2,5 metros el área del vehículo, 1 metro el área de transferencia y 5 metros de largo del parqueadero. Además, por cada 25 parqueaderos debe destinarse uno para personas con discapacidad. Lo adecuado para una verdadera inclusión es la utilización del símbolo universal de discapacidad, el término persona con discapacidad y cumplir con las medidas correspondientes. Las personas con discapacidad, además de desplazarse en medio de espacios inadecuados, se desenvuelven en un ambiente social donde por su discapacidad son minimizados. Si la persona con discapacidad requiere algún servicio o atención, no necesita otra persona que explique su situación. Ella misma debe ser consultada y exponer sus necesidades. En la época electoral, la difusión de materiales y discursos también están muy lejos de incluir a las personas con discapacidad. No se considera la necesidad de una diversidad de comunicación. El braille y el texto de fácil lectura para las discapacidades visual e intelectual no son tomados en cuenta, así como en los discursos políticos tampoco se considera un intérprete de lengua de señas para la comunicación con las personas con discapacidad auditiva. Seamos parte de este reto y de esta gran responsabilidad. Ecuador ama la vida. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades.